La tan ansiada reforma electoral de la científica Claudia Sheinbaum, una joya de la democracia moderna cuyo objetivo principal es, según ella, darles una nueva tarea a los comentócratas, o sea, toda la bola de criticones que hay alrededor en este mundo maldito que tanto odian los solovinos y los chairos. ¡Hombre, qué generosidad! Porque, pues claro, ¿para qué queremos un Instituto Nacional Electoral que se extralimitó al señalar los votos que no deberían de haberse incorporado a la elección judicial? O sea, qué osadía la de esos mendigos consejeros rebeldes que no actúan buscando la voluntad del pueblo, o sea, la voluntad de la 4T, sino ponerse a trabajar, hacer lo que la ley les dice y por ende trabajar en contra de la cuarta transformación. Esa es la lectura. Esa es la lectura. Y pues bueno, ahora con la mayoría legislativa en mano, Morena tiene la posibilidad de modificar a fondo este maldito sistema electoral que tanto odia esta bola de mequetrefes. Este plan incluye la eliminación de los legisladores plurinominales, una movida brillante para aniquilar por completo a la oposición en el Congreso y asegurar, por supuesto, que el partido dominante, que ya controla 23 gubernaturas, y además del Ejecutivo, pues ahora sí tengo un dominio absoluto, una auténtica monarquía que ni siquiera el PRI más abyecto habría siquiera soñado. Dicen que la reforma busca ahorrar miles de millones de pesos, pero pues ese es el anzuelo para los distraídos, para los que no saben de historia. Y créame, de verdad, cuando cito yo al PRI en este tipo de triquiñuelas, me quedo corto, porque ese PRI que controlaba todo el sistema electoral, pues ahora sí que estaría todo nervioso viendo cómo carajos no se le ocurrió semejante sofisticación de aplanadora que busca un INE a modo para robarse las elecciones cuando inevitablemente pierdan el respaldo ciudadano. Esa es la realidad. Qué tiempos estos de democracia sin estorbo, faltaba más, muchachos. Ay, bárbaros. Qué gran logro de la formalización de la Guardia Nacional bajo el mando militar. Pero igual vale la pena hacer memoria. Acuérdese usted que allá por el 2019, la Constitución la concibió originalmente como un cuerpo de carácter civil y fue promesa de López Obrador. Pero pues ya ve usted, los mexas siempre pecamos de ingenuos. Y porque a quién carajo se le ocurre un cuerpo de seguridad pública civil en un país donde la disciplina y la eficacia solamente vienen casi tipo chatarreras. Ahora, ya sin medias tintas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, se encargará de su control operativo y administrativo. Y por si fuera poco, los militares van a poder solicitar licencias especiales para competir por cargos de elección popular. O sea, échese usted una idea, un general con toga o un capitán como senador, capitanes, diputados, generales, senadores, o sea, pincita en contra de las libertades civiles. Y habrá quien diga que estoy exagerando, pero pues échese una vueltecita a la historia de Chile, a la historia de Argentina, pues para que vea usted cómo más calaiguana en esos lares después de tanto. Y bueno, déjame decirle una cosa, obviamente hay voces que ya se están alzando sobre este asunto que auténticamente huele a un golpe de Estado previo. Por ejemplo, la diputada Ivonne Ortega ya puso la señal de alarma. Pero pues, ¿qué más da si la 4T ya tenía el control de facto? La verdad es que así como que, ¡ay! ¡Qué espanto tan espantoso! Pues, espérame tantito. Ahora, pues prácticamente pues ya es oficial. Y además, ¿para qué tener policías locales ineficaces si tenemos un tridente de hierro? O sea, Sedena, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Omar García Harfuch, que están obviamente institucionalizando la seguridad. No sé de quién, pero hay seguridad, pues. El general secretario Ricardo Trevilla ya mostró un manejo totalmente limpio en el tema de las licitaciones, lo cual, bueno, por lo menos ya constituye un mínimo alivio, porque en México la transparencia a veces es tan escasa como la paz. Y pues después de todo, lo dijo la inefable e inmarcesible Dolores Padierna, que pues las Fuerzas Armadas no se mandan solas y están bajo el mando del Ejecutivo Federal. O sea, valiendo madre. En fin, así pues, la militarización es, por supuesto, un mandato civil, el superior. Mire, francamente, este lenguaje
todo enrevesado y tergiversado, podría yo calificarlo de delicia, pero la verdad preocupa mucho. Y pues ya que estamos andando en este asunto, pues bueno, mire, a veces pienso que estamos exagerando un poquito en este asunto de las voces de alarma, porque ya veníamos nosotros de un régimen de que concentraba todo el poder y además ejercía el terror cuando le convenía. Entonces, pues francamente, no es algo que no hayamos visto antes. La única diferencia es que ahora sí tiene todas las armas constitucionales, o sea, legales, para actuar como le venga en gana, cosa que no tenía el PRI del que tanto se quejan ahora los que están disfrutando lo votado. Ay, güey. Seguro que ya lo notó usted. En México están soplando vientos de censura. Pero si es usted parte del cuerpo de focas amaestradas, entonces no debería de preocuparse, porque la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha negado categóricamente y dice que México tiene libertad de expresión, que nunca había habido tanta libertad como en esta época, bla, 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 bla. Y su argumento, vamos a decirlo así, es irrefutable. El simple hecho de que se esté debatiendo sobre la censura ya demuestra que no existe. Esa es la lógica con la cual se ha estado aplicando este bello asunto de que no existe en este momento censura, ni mucho menos. Y bueno, esto equivale a decir que si la gente se queja de que no hay medicinas, pues entonces sí hay medicinas. Esa es la lógica. Pero bueno, por lo pronto lo que puedo decir es que los casos de intentos de acallar voces críticas, pues ahí están, ¿eh? Desde la polémica ley censura de Puebla y Campeche hasta el flamante delito de ciberasedio que busca criminalizar la crítica en redes sociales. Qué conveniente, ¿verdad? La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, antes experta en el linchamiento verbal, ahora se declara víctima de incitación al odio y prohíbe a un periodista ejercer el oficio por contestarle. ¡Ay, pobre Florecita! Y mientras tanto, periodistas son asesinados, medios son amenazados, medios son acosados y ciudadanos son perseguidos con el pretexto de la violencia política de género. Parece que la justicia se ha vuelto una especie de herramienta más para castigar el disenso y que pues obviamente esto quiere decir también que hay una cosa, el gobierno no se manda solo y obviamente tampoco quiere que los medios lo hagan. Esa es la verdad. Y pues bueno, lo que sí le puedo decir a usted es que cuando empiece el asedio en contra de los periodistas o contra las voces disonantes o contra las personas que saben o contra los académicos o contra los investigadores, pues entonces no tarda nada para que entonces este asunto caiga en el terreno civil. Ah, pero ya pasó, ¿verdad? ¿Se acuerda usted del ciudadano que fue obligado a pedirle disculpas a Carroña? Ahí está. Las libertades civiles se están yendo al caño junto a las libertades de la prensa. Notición para los maestros de la CENTE y pues también para los burócratas. El gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, en un acto de magnanimidad, ha reducido la edad mínima de jubilación del ISSSTE de 53 años para mujeres y 55 para hombres. Y con el 100% de su último sueldo faltaba más. Prueba inequívoca que hay ciudadanos de primera, hay ciudadanos de segunda y el resto de la perrada, o sea, nosotros. Sí, el resto de los mortales tenemos que trabajar hasta los 65 años o más, soñando con una pensión que apenas nos da para las medicinas. Y bueno, ¿cuánto nos va a costar esta generosa disponibilidad de recursos para los maestros cortesía de los bloqueos de la CENTE? Bueno, el costo de esta ofertota es de 36 mil millones de pesos nada más en este sexenio. O sea, una bicoca, cualquier cosita. Pero a largo plazo, la CONSAR ha calculado que esta generosa disposición de la lanita de usted, nuestra, toda esta bolsa, nos va a costar 400 mil millones de pesos. Y mire, más allá de lo que le pueda decir su solovino de confianza que al recitito se le va a acercar para gorrearle el café o algo así por el estilo, es un costo gigantesco para un país con finanzas públicas de penuria, con un país que está lleno de clientelismo en sus programas sociales,
Por supuesto que este regalo tototototote se va a pagar con impuestos crecientes de los contribuyentes y obviamente esto le va a heredar la carga a las próximas administraciones. Pero pues, ¿quién dijo que protestar no sirve? Por supuesto. La gente, por supuesto, insatisfecha con estas migajitas que acaba de recibir, ahora sigue insistiendo y amenaza con bloquear otra vez si no se abroga por completo la ley del ISSSTE del 2007. Y, por supuesto, hay que decirlo con todas sus letras. Están demostrando que en México es más importante tener la capacidad de estrangular la movilidad de los godines en la capital que tener la razón. Es más importante chantajear que calcular el costo para las futuras generaciones. Así es, el chantaje con beneficios, el caminito para que otras organizaciones, o sea, otros vivales, vean de, si a estos mendigos les hicieron caso haciendo este tipo de cosas, pues entonces, en vez de hacerlo por la vía legal, vámonos a bloquear. Así es, acaban de abrir otra vez la caja de Pandora. Chale, me choca dar estas noticias porque lo peor de todo es que tengo razón. El caso Coldo en España ha salpicado a México, revelando que la corrupción es un idioma universal. Todos lo hablamos, pues. Resulta que para encontrar irregularidades en proyectos como el Tren Maya y la refinería en Dos Bocas, en México basta con acceder a los documentos de los contratos. ¿Así? Nada más, con eso tiene usted comodito. Nada de audios complejos, nada de investigaciones a fondo, nada de nada, de nada, de nada. El descaro es textual, el descaro es completo. El Tren Maya, obra faraónica que el expresidente López Obrador prometió que no iba a costar más de 150,000 millones de pesos y que ya va ahorita por los 500,000 millones de pesos, para que se lo diga su solovino de confianza, y además, por supuesto, sus tramos involucran a empresas beneficiadas por adjudicaciones amañadas. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Asbindi Ferroviario, creada 5 días antes de recibir su primer contrato millonario. ¡Chulada! Parece que el talento empresarial brota de la nada en la cuarta transformación. Y Acciona también es otra empresa. Después de haber rescindido su contrato en el Tren Maya, o sea, pequeñeces, por supuesto, se involucró en Dos Bocas, así, pero de volada. La refinería, que costó miles de millones y sigue sin refinar nada o casi nada, también es un auténtico monumento a las adjudicaciones directas. Además, dijo, ahí le va, el sector salud también tiene su propio, podríamos decirle, cártel de la sangre, asignando contratos millonarios sin licitación pública a empresas de familiares y amigos. Y obviamente no se diga, por supuesto, el tema de la red de negocios en las aduanas con el general Vadillo, faltaba más. La corrupción, antes mal llamada no sé, cosa fea, cosa a combatir e incluso lema de campaña, ahora es el sello distintivo de la transformación. Y vamos a decirlo de una vez abiertamente, orgullo nacional para que se lo diga la próxima foca maestrada que se le acerque. La realidad es que pensar que la corrupción se puede erradicar por completo es una reverenda falacia. Por naturaleza, el ser humano es gandalla y canijo, y si ve la oportunidad se va a echar sobre los bienes. Para eso sirven los mecanismos y las organizaciones que no están adheridas al tema gubernamental para que hagan más estrictos todos los sistemas de control, inevitablemente, precisamente para evitar que la naturaleza humana opere en contra de las arcas públicas. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. ¿Se acuerda que ya se están cayendo todos los organismos independientes? Juzgue usted, calcúlele y se va a dar cuenta de que la 4T está operando todo para quedarse con el billuyo que dejó el PRI. Me va a disculpar usted que le llore al Coneval, porque era una institución que daba muy buena información, era un dulce para los periodistas. Sí, ese incómodo Consejo Nacional de Evaluación que se atrevía el mendigo maldito a medir la pobreza y evaluar las políticas sociales con una neutralidad técnica que francamente, sí, por supuesto que era una molestia para el gobierno, porque ahí es donde todos los números alegres
particularmente los de la 4T, se iban a estrellar con la realidad que reflejaba justamente el Coneval. Ahora, sus funciones van a ser traspasadas al INEGI, y sí, hay que decirlo, jugada maestra. Así, el gobierno, a través del INEGI, que se supone es una institución de estadística sin emitir juicios, podría calificarse a sí mismo en temas tan delicados como la pobreza. El expresidente del Banco de México, Agustín Carstens, ya había avisado sobre el riesgo de que la institución encargada de controlar la inflación también la midiera. Ahora, con el INEGI midiendo la pobreza y evaluando las acciones para combatirla, pues ¿qué puede salir mal? Es como poner al zorro a cuidar las gallinas. Nada más que con la diferencia de que ahora el zorro también tiene la pluma para escribir el informe final de que no se comió ninguna gallina cuando está todo panzón. Hay que echarle la culpa en este caso al mayoriteo legislativo que se encargó de avalar esta manzana envenenada para el INEGI. Y después de todo, como insistía el Coneval en su sitio web, lo que no se mide no se puede mejorar. Y ahora lo que se mide se medirá a gusto y conveniencia del que paga. O sea, la administración de Claudia Sheinbaum y las subsecuentes, y total que todos vamos a estar así automidiéndonos. ¡Ay, de qué tamaño la tengo yo! Pues déjame ver, ¿cómo me gustaría tenerla? Venga, ahí está mi reporte, jefe. Ya sé que es una comparación escatológica, pero pues así, con esas mendigas tranquilidades se la va a pasar la 4T. Yo sigo insistiendo, ni el PRI en sus peores momentos fue tan cerdo y tan puerco como lo está haciendo la 4T. Mientras Donald Trump declara un cese al fuego entre Israel e Irán, bautizándolo como la guerra de los 12 días, en México, en solo 11 días de junio, es decir, del 13 de junio al 23 de junio, 642 personas fueron asesinadas. Y agárrese, eso es más que los muertos en el Medio Oriente en el mismo periodo. ¿Cuál es la bronca aquí? La bronca es que aquí no hay cese al fuego, carajo, qué envidia. Otros países tienen guerras cortas, tienen medidas tremendas, hay mucha expectación, medio se respeta el cese a fuego, medio no, pero por lo pronto ahorita ya se paró. Y nosotros aquí en México tenemos una mendiga guerra mexicana eterna y sangrienta, y lo que sigue con una autoridad completamente incompetente, si no es que absolutamente rebasada. Aquí no se puede declarar ese cese al fuego. El abrazo, no balazos del sexenio pasado, parece que ya se desguaza, y ahora, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, las detenciones y las extradiciones aumentan, pero la violencia criminal sigue asolando al país, incluso peor que antes. Escuelas bajo fuego, alcaldesas y funcionarios locales asesinados, migrantes asesinados en casas de seguridad, y el huachicol calificando como otra de las grandes mentiras de López Obrador, con Pemex reportando pérdidas multimillonarias por robo de combustible muchísimo peores que durante todo el maldito sexenio de Peña Nieto. El problema aquí radica en que en México tenemos un problema sumamente grave, incluso peor que la propia inseguridad. El tema es el menosprecio a las víctimas por parte del gobierno anterior y, por supuesto, parece ser que también el del actual, porque pues a pesar de los esfuerzos, las fosas clandestinas y los desaparecidos siguen aumentando. Pero pues no se preocupe, la Guardia Nacional ya es militar y seguramente eso lo va a arreglar todo. A ver si logra esa Guardia Nacional súper ultramilitarizada convoca, no sé, a un cese al fuego, carajo, o le pedimos asesoría a alguien de allá o de allá arriba o del Medio Oriente, porque acá nomás no vemos la nuestra. Yo sé que son comentarios mamones a veces, pero insisto, el tema, mire, si satirizo este tipo de noticias es neta para no echarnos a llorar.